Llegó la mañana de mi cumpleaños número 64, un sobre sencillo. Sin remitente. Sin sello. Solo mi nombre, escrito a mano en una letra inclinada familiar, Mara. Casi no lo noto. Lo habían deslizado debajo de la puerta principal, mezclándose con las facturas y los circulares. El sobre no parecía nada especial, pero algo en la escritura me revolvió el estómago. Mi mano se quedó flotando sobre él un segundo antes de recogerlo. Mi corazón ya latía más rápido. Me senté en el sofá y lo abrí lentamente, sintiéndome extrañamente fría a pesar del sol de la mañana que entraba por las ventanas del salón. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, una de esas genéricas con flores de acuarela y una escritura en azul suave que decía: «Te deseo paz y alegría». No había tenido paz en años, pero eso no fue lo que me quitó el aliento. Fue la escritura del interior. La reconocí, cada bucle, cada línea. Ellis solía escribirme pequeñas notas en mi almuerzo cuando éramos jóvenes: «No olvides sonreír. Vuelve a casa sana y salva. Te echo de menos». No había visto su escritura en 20 años, y ahí estaba, mirándome ahora. «Feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano». La tarjeta se me deslizó de la mano y cayó al suelo. Sentí como la sangre se me escapaba de la cara. No podía moverme, ni siquiera parpadear. Mi mente corría en todas direcciones a la vez. Ace. Mi marido, desaparecido desde 2005. La policía encontró su coche abandonado junto al río. Dentro, encontraron su cartera, su teléfono, su anillo de bodas, todo menos él. Me dijeron que probablemente fue un suicidio, la corriente era fuerte, dijeron. A veces los cuerpos nunca se recuperan. Hicimos un memorial, un ataúd vacío, amigos, guisos, silencio. Lo lloré. Lo odié. Lo perdoné. Volví a llorarlo. Y luego pasé los siguientes 20 años sola, con 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Y ahora esto. Recogí la tarjeta de nuevo, sosteniéndola como si pudiera quemarme. La di la vuelta, buscando algo más, ninguna firma, ninguna fecha, nada más que esa única frase escrita de una manera que solo Ellis podía escribir: «Nunca me fui». Sentí la boca seca. Me levanté lentamente y caminé hasta el espejo del pasillo, me miré. Mi reflejo parecía el mismo, ni mayor ni menor, solo aturdida. Susurré: «No, esto tiene que ser una broma». Pero no había nadie que me hiciera una broma. Ya no tenía amigos cercanos. Breña vivía al otro lado del país, y nadie más recordaba siquiera el aniversario de su desaparición. Caminé hasta la puerta principal, la abrí, miré arriba y abajo de la calle. Nadie. Solo la brisa que susurraba entre los árboles, un periódico perdido todavía tirado en el camino de entrada. ¿Quién podría haberlo puesto allí? ¿Quién lo haría? Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras miraba de nuevo el sobre. Me di la vuelta y me enfrenté al pasillo que conducía al sótano. Ese sótano había estado en silencio durante 2 décadas. No había hecho más que barrerlo 1 o 2 veces al año. No necesitaba espacio de almacenamiento, no necesitaba recordatorios. Pero ahora, todo lo que podía pensar era: ¿qué quiso decir con mirar en el sótano? ¿Era una metáfora? ¿Una amenaza? ¿Un grito de ayuda? No quería bajar allí, no sola, no sin respuestas. Pero tampoco podía ignorarlo. Y en el fondo, bajo el pánico y la conmoción, había algo más: esperanza. No del tipo inocente y alegre, no, esta esperanza tenía bordes irregulares. Me revolvía el estómago, pero estaba ahí de todas formas. Respiré hondo, cogí la linterna del cajón y me dirigí a la puerta del sótano. Me temblaba la mano al coger el pomo. Fuera lo que estuviera a punto de encontrar, una cosa era segura: mi historia, la historia que me había contado durante 20 años, estaba a punto de cambiar. En 2004, si me hubieran pedido que describiera mi vida, la habría llamado ordinaria, quizás incluso aburrida, pero de la mejor manera posible. Tenía 43 años, casada durante más de 2 décadas con Ellis Granger, un hombre que doblaba sus calcetines con precisión militar y siempre dejaba 2 sorbos de café en la cafetera, como si fuera una especie de ritual.
Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios en un tranquilo suburbio de Pensilvania, lo suficientemente lejos de la ciudad como para oír los grillos por la noche. Ellis era profesor de historia de secundaria, querido por los alumnos por sus malos juegos de palabras y su obsesión con las trivialidades presidenciales. Nunca olvidaba apagar el horno, siempre rastrillaba las hojas antes de la primera helada, y no creía en reemplazar las cosas hasta que realmente se deshacían. Eso incluía nuestro lavavajillas de 15 años, y algunos podrían decir que nuestro matrimonio. Pero funcionábamos, nos entendíamos. No peleábamos, al menos no del tipo ruidoso. Tomábamos decisiones juntos, planificábamos vacaciones alrededor de los descansos escolares de Breña. Teníamos rutinas, rituales y chistes silenciosos que solo nosotros dos entendíamos. Yo trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca local en aquel entonces. Mi mundo era pequeño, pero pacífico. Las mañanas comenzaban con Ellis leyendo el periódico y yo preparando su almuerzo, siempre pavó y queso suizo, rodajas de manzana y una galleta de mantequilla de cacahuete que sabía que le daría a algún alumno que pareciera necesitarla. Las tardes eran más tranquilas, los platos de la cena, y luego sentarnos en el porche mientras él corregía exámenes y yo leía novelas de misterio. Nuestra hija, Breña, estaba en su 2º año de universidad en Vermont, especializándose en ciencias ambientales. Llamaba 2 veces por semana, siempre con alguna nueva noticia sobre el compostaje, o protestas, o un profesor que admiraba. La echaba mucho de menos, pero estaba orgullosa. Ellis también lo estaba, aunque nunca lo decía como yo. Su forma de demostrar amor era más práctica, enviarle calcetines extra en invierno, enviarle artículos recortados del periódico. Sabrá que estoy pensando en ella, decía. Mirando hacia atrás, no hubo fuegos artificiales en nuestro matrimonio, pero hubo comodidad, y la comodidad, cuando has estado con alguien el tiempo suficiente, se siente como amor. Todos los viernes por la noche pedíamos pizza a Sal's Pizza. Ni siquiera necesitábamos preguntarnos qué queríamos, mitad champiñones y aceitunas negras para mí, queso simple para él. Él siempre elegía la película, normalmente algo con espías o submarinos, y yo siempre me quedaba dormida a mitad de la película. Él me despertaba cuando pasaban los créditos y decía, «Te perdiste la mejor parte». Como siempre hacía. Los domingos, íbamos andando al mercado de agricultores, de la mano. Él siempre llevaba las bolsas, incluso cuando yo le ofrecía. Nunca hablábamos de nada innovador, normalmente del tiempo, de los chismes del vecindario, de que hijo se casaba, pero nunca me sentía aburrida. Me sentía segura, sostenida, como si el mundo pudiera cambiar a nuestro alrededor, pero nosotros seguiríamos igual. Eso fue lo que hizo que todo lo que vino después fuera tan difícil de creer, porque nada se había sentido roto, no realmente. No hubo puertas que se cerraran de golpe, ni llamadas telefónicas susurradas en medio de la noche, ni manchas de pintalabios en los cuellos de las camisas. Simplemente estaba ahí, constante, predecible, mío. Cuando la gente habla de las señales, siempre dicen, no hubo ninguna pista. Y he pensado en esa pregunta más veces de las que puedo contar. Tal vez las hubo, tal vez fueron tan pequeñas que parpadeé y me las perdí. O tal vez, y esto es lo que me persigue, tal vez él realmente fue todo lo que parecía ser hasta que dejó de serlo. El último cumpleaños que pasé con él fue mi 44º. Me llevó a una pequeña cafetería fuera de la ciudad, nada lujoso, solo tortitas y café, pero se aseguró de que pusieran una vela en mi porción de tarta de manzana. La camarera cantó desafinada, y todos aplaudieron, y Ellis me apretó la mano debajo de la mesa y dijo, «Sigues siendo mi misterio favorito». Sonreí ante eso. Era el tipo de cosas que decía a menudo, un poco cursi, un poco críptico. En ese momento, pensé que quería decir que yo lo sorprendía, que mantenía la vida interesante. Ahora me pregunto si quiso decir algo completamente diferente. Pero en ese momento, en esa cafetería, creí en nosotros, creí en nuestra vida, en nuestra historia, creí que sin importar lo que viniera después, la jubilación, envejecer, quizás convertirnos en abuelos, lo afrontaríamos juntos. Nunca imaginé que menos de un año después se habría ido, o que 2 décadas después estaría de pie en nuestro salón, sosteniendo una tarjeta que desentrañaría todo lo que creía saber sobre él y sobre mí. La primera señal de alerta llegó silenciosamente, ninguna gran pelea, ninguna confesión dramática, solo una cena olvidada. Fue la tarde de nuestro 24º aniversario de boda, el 12 de septiembre de 2004.
Lo recuerdo porque lo había rodeado con tinta roja en el calendario de la cocina meses antes. Había hecho una reserva en un pequeño restaurante italiano de la ciudad, el mismo en el que habíamos celebrado nuestro 10º y 15º aniversario. Me puse el mismo vestido azul que una vez dijo que hacía que mis ojos parecieran cielos de verano, e incluso me puse pintalabios, algo que no me había molestado en hacer en años. Ellis no estaba en casa cuando me vestí. Pensé que había ido a comprar un regalo, o tal vez se había detenido a comprar flores. Dejé el teléfono en el alféizar de la ventana y esperé. Pasaron las 6, luego las 6:30. A las 7, el restaurante llamó para confirmar si todavía íbamos a ir. Intenté llamar a Ellis, directo al buzón de voz. A las 8, seguía sentada al borde de nuestra cama, con maquillaje completo y tacones, mirando la puerta principal como si pudiera abrirse sola. Mi corazón no estaba acelerado, no era pánico lo que sentía, era más como confusión, un dolor que se extendía lentamente en mi pecho. Ellis era muchas cosas, pero no era olvidadizo. Recordaba los cumpleaños, las fechas de vencimiento de la biblioteca, cuando caducaba la leche. Esa era parte de su encanto. Entonces, ¿cómo podía olvidar esto? Cuando finalmente entró a las 9:15, parecía sorprendido de verme con mi vestido. Ah, dijo, haciendo una pausa en la puerta, ¿todavía estás despierta? No dije nada. No podía. Estaba intentando tragar el nudo que se me formaba en la garganta. Tuve una reunión, continuó, quitándose la chaqueta. Problemas con los padres. La madre del chico Williams entró y no se iba. Perdí la noción del tiempo. Sin disculpas, solo eso, como si eso lo explicara todo. Lo miré de verdad. Su corbata estaba floja, la camisa ligeramente arrugada, y había una mancha de café cerca del dobladillo. Parecía exhausto y completamente ajeno a la decepción que tenía delante. Hice una reserva, dije finalmente, nuestro aniversario. Él parpadeó. Es hoy. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba, no exactamente entre nosotros, sino dentro de mí, como si un hilo diminuto se hubiera aflojado. Nada se rompió, nada se rasgó, pero lo sentí de todos modos. Entró en la cocina y abrió la nevera. «Puedo hacernos unos huevos», ofreció. Casi me río, huevos en nuestro aniversario. En cambio, asentí lentamente y fui al baño, cerré la puerta con llave y lloré en silencio en una toalla para que él no me oyera. A la mañana siguiente, había un ramo de claveles envuelto en plástico sobre la mesa de la cocina, flores de gasolinera, no mis favoritas, él lo sabía, pero aún así un gesto, una ofrenda de paz. Quería enfadarme, pero algo dentro de mí susurró, no lo conviertas en un gran problema. Está cansado. Es humano. Así que me dije que era una cosa única. Pero luego llegaron los paseos en solitario. Comenzó la semana siguiente. Empezó a dar largos paseos nocturnos sin decírmelo, dijo que necesitaba despejar la cabeza, dar algunos pasos o idear planes de lecciones. Se iba justo después de la cena y no volvía hasta pasadas más de una hora. Las primeras veces, no le di mucha importancia, todo el mundo necesita tiempo a solas. Disfrutaba del silencio, honestamente. Encendía una vela, preparaba una taza de té y leía en el salón mientras la casa permanecía quieta a mi alrededor. Pero luego se convirtió en un patrón, todas las noches, como un reloj. Apenas hablaba durante la cena, luego se escapaba, sin abrazos, sin vuelvo pronto, solo pisadas por los escalones del porche y una puerta cerrada. Empecé a preguntarme a dónde iba realmente. Incluso lo seguí una vez. 5 minutos después de que se fuera, subí a mi coche y di una vuelta por el barrio, pero nunca lo vi, ninguna señal de que estuviera caminando, ninguna figura familiar pasando bajo las farolas. Cuando volvió a casa esa noche, parecía sonrojado, sudado, dijo que había corrido un poco. Quería hacerle más preguntas, pero no lo hice. En cambio, dije, tal vez podríamos caminar juntos mañana. Me dio una sonrisa tensa y dijo, claro. Pero la noche siguiente se fue temprano, antes de que siquiera pudiera guardar los platos. Fue entonces cuando la duda realmente empezó a formarse, no lo suficiente como para acusar, no lo suficiente como para entrar en pánico, solo un susurro, un escalofrío en la parte trasera de mi mente. Algo no iba bien.
Pero me dije a mí misma que todos los matrimonios tienen temporadas de silencio. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije a mí misma que el amor es paciente, el amor es bondadoso, y todo eso. Elegí el silencio, y al hacerlo, me perdí las primeras grietas que se formaban justo debajo de mis pies. No sucedió de golpe, esa es la parte que todavía me afecta. No te das cuenta de los pequeños cortes hasta que miras hacia abajo y te das cuenta de que estás sangrando. Después del aniversario perdido y los paseos solitarios por la noche, algo en Ellis comenzó a apagarse, o tal vez fue algo en mí. Pero el hombre que una vez me regalaba clandestinamente barras de chocolate del supermercado simplemente se había vuelto mudo, como si alguien le hubiera bajado el volumen, y él ni siquiera se dio cuenta. Solíamos hablar, no solo de Breña o del clima, sino realmente hablar, sobre libros, sueños, nuestros miedos a envejecer. Solíamos sentarnos en la cama y reírnos de cómo ninguno de los dos entendía Twitter, o de cómo seguíamos pensando en arreglar ese grifo con goteras, pero nunca lo hacíamos. Pero ahora las conversaciones se reducían a la logística. ¿Pagaste la factura del gas? Hay sopa en la nevera. Llegaré tarde a casa. Nada más. No había chistes, ni preguntas, ni calor. Recuerdo una mañana en particular. Me había levantado temprano para prepararle el desayuno, un desayuno de verdad, no solo tostadas y café. Hice huevos como a él le gustaban, fritos con pimienta y una loncha de tocino de pavo. Incluso corté un poco de melón y lo coloqué todo en uno de los platos de cerámica que habíamos comprado durante nuestro viaje de aniversario a Asheville años atrás. Bajó las escaleras, miró el plato y dijo, gracias, antes de llevarlo a la mesa. Sin contacto visual, sin beso en la mejilla, solo un simple y cansado, gracias. Comió en silencio, leyendo el periódico. Me senté frente a él, esperando algo, una sonrisa, una conversación, un momento. No llegó ninguno. Cuando se fue al trabajo, me quedé en la puerta y lo vi caminar hasta el coche. No hizo un gesto con la mano, ni siquiera miró hacia atrás. Pasé todo ese día sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Ese verano, dejó de venirse a la cama a la misma hora que yo. Al principio, dijo que estaba calificando trabajos hasta tarde, luego se convirtió en, no podía dormir. Luego simplemente lo encontraba ya dormido en el sofá cuando bajaba por las escaleras por la mañana. Intenté iniciar cosas. Puse la música antigua con la que solíamos bailar en la cocina. Le tomé la mano cuando caminábamos por el camino de entrada. Incluso sugerí una escapada de fin de semana, solo nosotros dos. Sonrió a eso, una sonrisa tensa y educada. Las cosas están realmente agitadas ahora mismo, dijo. Siempre estaban agitadas. Finalmente, dejé de intentarlo, no por rabia, no estaba enojada, estaba cansada. Cansada de cruzar una brecha cada vez mayor y nunca sentir que su mano se encontraba con la mía. La parte más difícil no era la soledad, era la invisibilidad. Hay un tipo específico de dolor al darse cuenta de que la persona con la que compartes una cama ya no te ve, que te has convertido en parte de los muebles, el ruido de fondo, una figura en la esquina de su vida en lugar del centro. En la iglesia un domingo, una mujer le preguntó a Ellis cómo estábamos. Él respondió, igual que siempre, sin siquiera mirarme. Sonreí y asentí. Ese se había convertido en mi papel, la esposa sonriente y asintiendo. Más tarde esa semana, me corté el pelo, nada drástico, solo lo suficiente para enmarcar mi cara y sentirme fresca. Llegué a casa, me puse una blusa nueva y preparé su guiso favorito para la cena. No se dio cuenta, no dijo una palabra, simplemente se sirvió un plato, comió en silencio y se fue al sótano. Eso era otra cosa, el sótano. Empezó a pasar más tiempo allí abajo, dijo que estaba organizando cajas viejas, pero nunca oí mucho movimiento, solo el sonido de la puerta cerrándose, la luz encendiéndose y horas de silencio. A veces iba a la parte superior de las escaleras y escuchaba. Una vez, incluso llamé desde abajo, ¿necesitas ayuda? No respondió. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad antes de alejarme silenciosamente, avergonzada incluso de haberlo preguntado. Con el tiempo, comencé a encogerme, no físicamente, sino emocionalmente. Dejé de hablar tanto, dejé de intentar compartir mi día, dejé de planear pequeñas sorpresas.
Era como vivir con un fantasma, excepto que los fantasmas no dejan tazas de café en el fregadero, no llenan la cesta de la ropa con calcetines que todavía doblas, no te besan en la frente por costumbre, solo para que te des cuenta de que el gesto ya no tiene peso. No solo me ignoraban, me estaban borrando, pieza por pieza. Y aún así, me decía a mí misma que los matrimonios pasan por fases. No fue hasta que llegó la humillación, pública y aguda, que me di cuenta de que algo mucho más profundo ya se había ido. Era la cena de graduación universitaria de Breña, a principios de junio de 2005. Acababa de cruzar el escenario con su gorra y toga verde y plateada, radiante de orgullo. Lloré, por supuesto. Ellis aplaudió cortésmente. Recuerdo que apenas tomó fotos, dijo que se había olvidado de cargar la cámara, aunque yo se lo había recordado 2 veces la noche anterior. Habíamos planeado una pequeña cena después, solo la familia y algunos amigos y profesores de Breña, una pequeña celebración acogedora en un bistro cerca del campus, el tipo de lugar con iluminación cálida, menús escritos a mano y servilletas de lino que parecían demasiado elegantes para servilletas. Llevaba una blusa de color crema suave, la favorita de Breña, y le traje un brazalete con 4 pequeñas hojas de plata, una por cada año que había logrado superar. Ellis llegó tarde, no mucho, quizás 10 minutos, pero cuando entró, parecía apresurado. Le dio a Breña un abrazo lateral, murmuró algo sobre el tráfico y se deslizó en el asiento junto a ella sin siquiera mirarme. Lo ignoré, la noche era para Breña. Sin embargo, todo se sentía un poco extraño. Seguía mirando su reloj, mirando hacia la entrada como si esperara que llegara otra persona. Intenté involucrarlo, le pregunté sobre un libro que había estado leyendo, un estudiante al que estaba asesorando. Dio respuestas cortas, educadas pero distantes. Su tono era cortante, como si no pudiera gastar la energía en oraciones completas. Luego, durante el postre, sucedió. Uno de los profesores de Breña, el Dr. Langston, un hombre amable con una voz suave y una pasión por la ecología, se inclinó sobre la mesa y le preguntó a Ellis, ¿qué hace tu esposa? Me estaba mirando directamente. Antes de que pudiera abrir la boca, Ellis respondió, ella solo es la esposa. Lo dijo con una risita, un pequeño encogimiento de hombros, como si fuera inofensivo, como si fuera una broma que todos entenderían. Pero nadie se rió, ni siquiera el Dr. Langston. Simplemente parpadeó y sonrió con timidez antes de cambiar de tema. Sentí que la sangre me subía a la cara. No estaba segura de qué hacer. Miré a Breña, que estaba frunciendo el ceño a su padre. Me miró casi disculpándose, como si hubiera hecho algo malo. Mi garganta se apretó. Aparté ligeramente mi plato de postre, repentinamente mareada. Ellis no se dio cuenta. El resto de la tarde se volvió borroso. Las conversaciones zumbaban a mi alrededor, pero sentí que estaba bajo un cristal, sonriendo cuando debía, asintiendo, riendo ante chistes que no oía. Mis oídos resonaban con esas palabras, solo la esposa. Seguí reproduciéndolas en mi cabeza, el tono, la facilidad, el despido casual de la vida que le había dado, de quien era yo. No era una extraña, era la mujer que había criado a nuestra hija, que había mantenido nuestra casa funcionando, que había apoyado su carrera, que lo había consolado cuando perdió a sus padres, que había editado cada carta de presentación que había enviado. Era la persona que lo había amado mucho antes de que ninguna de estas personas siquiera conociera su nombre, y ahora solo era la esposa. Cuando llegó la cuenta, la alcancé. Mis manos temblaban mientras sacaba mi billetera del bolso. Ellis no ofreció dividirla. Simplemente se recostó y dijo, «Tienes esto, ¿verdad?», como si no hubiéramos estado casados durante casi un cuarto de siglo. Ese fue el momento en que algo en mí se rompió, limpio e irreversible. No era el dinero, ni siquiera eran las palabras, era la forma en que las dijo, con total indiferencia, como si yo fuera un accesorio de su noche, como si pudiera haber sido cualquiera. Esa noche, lloré en el baño de nuestra habitación de hotel, presionando mi cara contra una toalla para amortiguar el sonido. No llamó, no preguntó si estaba bien. Se fue a la cama. Permanecí en el frío suelo de baldosas durante casi una hora, escuchando el zumbido del aire acondicionado e intentando recordar la última vez que me había sentido su compañera en lugar de su suplente. A partir de esa noche, dejé de intentar demostrar que importaba para él, porque en ese momento supe que no para él.
Y esa comprensión fue el comienzo de mi partida silenciosa, incluso antes de que él se fuera para siempre. Después de la cena de graduación de Breña, algo cambió entre Ellis y yo que nunca volvió a cambiar. Dejé de preguntar a dónde iba por las noches. Dejé de recordarle nuestras llamadas semanales con Breña. Dejé de preparar café para dos. No fue una pelea, no hubo puertas cerradas de golpe, ni amenazas, ni ultimátums, solo silencio, un tranquilo desmoronamiento mutuo. Pasaba más tiempo abajo, en el sótano, mucho más que antes. A veces emergía polvoriento y distraído, murmurando algo sobre reorganizar cajas, otras veces ni siquiera lo oía subir. Empecé a acostarme sola regularmente, dejando la luz del pasillo encendida sin saber si alguna vez se iba a acostar. Finalmente, dejé de encender la luz. Esa primavera, comencé a sentirme como una invitada en mi propia casa. Todavía compartíamos el mismo espacio, pero nos cruzábamos como extraños en una parada de autobús. Estaría doblando la ropa en la sala de estar, y él pasaría por encima de la cesta de la ropa sin decir una palabra. Preparaba la cena y dejaba su porción en el microondas. A veces se la comía, a veces no. Una tarde, llegué a casa de la tienda de comestibles y descubrí que Ellis había limpiado el armario del pasillo, no todo, solo mis cosas, mi impermeable, mis guantes de jardinería, la bufanda que Breña me había tejido la Navidad pasada, todo doblado y apilado cuidadosamente en una caja de cartón junto a la puerta. Cuando le pregunté, dijo secamente, necesitaba más espacio. Sin disculpas, sin explicaciones. Ese fue el momento en que supe que me estaban marginando, pieza por pieza, habitación por habitación. Pero no discutí, no grité. En cambio, subí las escaleras, me quité los zapatos y me senté al borde de nuestra cama durante casi una hora, mirando el espacio donde solían estar sus zapatillas. A principios de julio, preparé una pequeña maleta y conduje a casa de Breña para pasar el fin de semana. Le dije a Ellis que necesitaba un descanso, solo un tiempo para pensar. No preguntó a dónde iba, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Solo dijo, vale. Breña tampoco hizo demasiadas preguntas, pero pude verlo en sus ojos, la preocupación, el dolor. Preparó la cama de invitados sin decir una palabra, luego se sentó a mi lado en el sofá con una taza de té y una manta. Vimos repeticiones de programas antiguos, ninguna de las dos mirando realmente. Creo que ambas sabíamos que no iba a volver a la misma vida. Y, sin embargo, regresé a casa el domingo por la noche. Abrí la puerta principal y encontré las luces apagadas, la televisión aún encendida y un plato de comida sin tocar en el mostrador. Ellis no estaba allí. La casa estaba tan silenciosa que parecía que se había olvidado cómo respirar. Permanecí en la cocina durante mucho tiempo, esperando algo, un ruido, un crujido de la puerta, una voz, pero no llegó nada. Luego llegó la mañana que finalmente destrozó la ilusión de que esto seguía siendo un matrimonio. Era un martes, 21 de junio. Lo recuerdo porque fue el solsticio de verano, el día más largo del año, aunque terminó pareciendo el más oscuro. Ellis dijo que iba a la tienda a comprar leche. Apenas levanté la vista de mis guantes de jardinería mientras asentía. Dejó la puerta entreabierta detrás de él. Terminé de podar mis plantas de interior, limpié el mostrador y esperé el sonido del regreso del coche. Nunca lo hizo. Por la tarde, estaba caminando de un lado a otro. A medianoche, llamé a su teléfono, directamente al correo de voz. Dejé un mensaje, luego otro, luego 5 más. A la mañana siguiente, lo denuncié como desaparecido. Su billetera fue encontrada 2 días después en el asiento delantero de su coche, estacionado en un camino de tierra a 1 hora al norte. Las llaves seguían puestas en el contacto. No había señales de lucha, ni huellas, ni testigos. La policía dijo que parecía un suicidio, que puede haberse arrojado al río, me dijeron. A veces la gente elige lugares remotos por privacidad, pero no dejó ninguna nota, ninguna advertencia, ninguna despedida, solo un cepillo de dientes en el baño, un par de zapatos junto a la puerta trasera y una cama vacía que permanecería así durante años. Todos asumieron que había terminado, que seguiría adelante, vendería la casa, reconstruiría, sanaría. Pero no lo hice. Porque no estaba enojada, ni siquiera estaba rota, estaba vacía, silenciosamente destrozada, y eso era de alguna manera peor. Después de que Ellis desapareciera, el tiempo dejó de tener sentido.
Las primeras semanas fueron una confusión de preguntas, simpatía y guisos. Personas con las que no había hablado en años enviaron tarjetas. Breña voló y se quedó un tiempo. Los vecinos cortaron mi césped sin preguntar. Las mujeres de la iglesia dejaron guisos de fideos con atún y pastel de melocotón con oraciones escritas a mano pegadas a las tapas de aluminio. Pero para el segundo mes, las llamadas disminuyeron, para el tercero, la gente dejó de pedir actualizaciones. Superarás esto, decían, o peor, tal vez sea una bendición disfrazada. Nadie dice eso en voz alta a una viuda, pero yo no era una viuda, no técnicamente. Yo era algo más difícil de definir, una esposa sin marido, una vida en pausa, una pregunta sin respuesta. No tuve un funeral, no de inmediato. Durante meses, me negué a creer que se había ido. Mi cerebro seguía retorciendo la lógica en nudos, tal vez tuvo una crisis, tal vez estaba en un hospital con amnesia, tal vez se había escapado y se había arrepentido. Cada vez que sonaba el teléfono, una pequeña parte de mí pensaba que sería él, explicando, disculpándose, regresando a casa. Pero el teléfono solo traía facturas, telemercaderes o, peor aún, silencio. Finalmente, cedí a la presión. Hicimos un memorial, sin cuerpo, solo una foto enmarcada de ellis de nuestras últimas vacaciones en los Poukenoms, de pie en un muelle, saludando, sonriendo como si nada estuviera mal. Me paré junto a esa foto y estreché las manos de personas que me dijeron lo fuerte que era. No recuerdo nada de lo que dije, solo recuerdo el peso de mi vestido negro y cómo Breña me apretó la mano con tanta fuerza que me dejó marcas de media luna en la piel. Después del servicio, regresé a casa y me metí en la cama con toda la ropa puesta. Miré el ventilador de techo y lo escuché hacer clic, clic, clic mientras giraba, hipnotizándome en la inmovilidad. Dejé de contestar la puerta, de revisar el correo, de ir a la tienda de comestibles. Mi refrigerador se llenó de sobras en mal estado y yogur caducado. Sobreviví a base de galletas saladas, melocotones enlatados y té negro. A veces ni siquiera comía. Dejé que el jardín se fuera, las malas hierbas crecieron salvajes, invadiendo el camino de piedra que habíamos tendido juntos años atrás. Las vi tragarse las flores una por una desde la ventana de la cocina, demasiado cansada para detenerlas. Por la noche, me sentaba en su silla junto a la chimenea, agarrando una de sus sudaderas viejas como si todavía pudiera llevar su aroma. No lo hacía, olía a polvo y suavizante de telas. Aún así, lo sostuve. A veces le hablaba, hacía preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué te fuiste? ¿Me odiabas? ¿Me perdí algo? La casa gimió y se asentó a mi alrededor como si tuviera su propio dolor que soportar. Lo peor de todo fue el sótano. Lo evité como si estuviera embrujado. Esa puerta permaneció cerrada durante meses. Me dije a mí misma que solo era almacenamiento, solo desorden, solo sombras. Pero en el fondo, no podía sacudirme la sensación de que algo vivía allí abajo, no ellis, no literalmente, sino la versión de él a la que nunca pude llegar, las respuestas, la verdad. Su ausencia llenó ese espacio como una niebla. La única vez que bajé, solo di 3 pasos antes de darme la vuelta. El aire era demasiado pesado, el silencio demasiado fuerte. Cuando llegó el primer aniversario de su desaparición, no había salido de la casa en semanas. Mi ropa me colgaba, mi reflejo parecía el de una extraña, pálida, cansada, mayor de lo que recordaba haber sido. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una sola vela encendida. Me serví una copa de vino y brindé por la silla vacía frente a mí. «Feliz aniversario», susurré, mi voz se quebró en la segunda palabra. Luego apagué la vela, y por un momento consideré apagar todo lo demás también. No lo hice, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado entumecida para moverme. Había llegado al fondo, y no era fuego ni caos ni gritos, era silencio. Era el tipo de silencio que no se puede llenar con música, oraciones o guisos. Era el silencio de saber que nunca te vieron realmente, y ahora no quedaba nadie que te viera. No lo sabía entonces, pero algo en mí ya había comenzado a cambiar, muy lenta, silenciosamente, en ese pozo de silencio. Se había plantado una semilla, y años después florecería con una sola línea en una tarjeta de cumpleaños que lo cambiaría todo. La tarjeta llegó la mañana de mi cumpleaños número 64, se deslizó debajo de la puerta como un secreto que nadie quería entregar en persona.
Para entonces, la vida se había reanudado, no la vida que alguna vez tuve, sino una versión más tranquila. Pasé mis días trabajando en el jardín, leyendo, evitando las habitaciones que todavía resonaban con el fantasma de Ellis. Ya no esperaba mucho de los cumpleaños, solo una llamada de Breña, tal vez una porción de pastel si recordaba hornear uno. Esa mañana, estaba en la cocina preparando té cuando vi el sobre en el suelo, sin sello, sin dirección, solo mi nombre, Mara, escrito con una letra que no había visto en 20 años. Me quedé congelada, mirándolo durante tanto tiempo que el hervidor comenzó a chillar detrás de mí. El silbido me sobresaltó, pero mis ojos se mantuvieron fijos en el sobre. Mis dedos temblaban mientras lo recogía, abriéndolo lentamente como si pudiera explotar. Dentro había una tarjeta de cumpleaños, genérica, pastel, barata, pero las palabras del interior hicieron que me doblara las rodillas. Feliz cumpleaños, Mara. Nunca me fui. Mira en el sótano. Dejé caer la tarjeta, no porque tuviera miedo, no exactamente, sino porque la habitación se sintió como si se hubiera inclinado hacia un lado, como si la gravedad hubiera cambiado sin previo aviso. Había pasado 2 décadas creyendo que Ellis estaba muerto, 20 años imaginando sus últimos momentos, imaginando un río, un cuerpo perdido por la corriente y el tiempo, 20 años construyendo un cierre a partir del silencio. Y ahora esto. La letra era inconfundible. Siempre escribía sus M en mayúsculas con una curva dramática y hacía sus E minúsculas como pequeños 3 al revés. Solía burlarme de él cuando firmaba las tarjetas de Navidad. Allí estaba de nuevo, cada letra perfecta, cada curva y acusación. Me aferré al borde del mostrador, intentando controlar mi respiración. Pensé en cada explicación racional, una broma enfermiza, una falsificación, tal vez Breña intentando empujarme a un cierre con alguna intervención elaborada. Pero nadie más conocía la letra de Ellis como yo, y nadie más conocía la verdad sobre lo que nunca encontramos en ese sótano. Había evitado ese espacio durante años, no podía decidirme a ordenar sus cajas, no podía soportar los recuerdos apiñados entre álbumes de fotos polvorientos y cintas VHS agrietadas. El sótano era un cementerio, y yo lo había dejado así. Pero ahora me estaba llamando. Agarré la linterna y forcé mis pies hacia la puerta del sótano. La perilla se sentía fría, desconocida. Encendí el interruptor en la parte superior de las escaleras, pero el foco superior hacía mucho que se había quemado. Los escalones gimieron bajo mi peso. Cuando llegué al fondo, el aire estaba viciado e inmóvil. El haz de mi linterna recorrió los muebles viejos cubiertos con sábanas amarillentas, cajas apiladas etiquetadas como Navidad y cosas de la escuela de Breña. Nada se había movido en años, excepto allí, en la esquina más lejana de la habitación, cerca del horno, había un trozo de pared que parecía ligeramente diferente, un poco más limpio, un poco demasiado liso. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. La linterna parpadeó. Le di una palmada, murmuré una maldición, luego la apunté de nuevo a la pared. Extendí la mano y pasé los dedos por los paneles y sentí la costura, una grieta delgada, apenas visible. Empujé. Al principio, no pasó nada. Luego, con un suave golpe, el panel cedió, una puerta oculta. Me quedé sin aliento. Detrás había una cavidad estrecha, no lo suficientemente grande como para ser una habitación, pero lo suficientemente profunda como para contener algo. Saqué una caja polvorienta. Era más pesada de lo que parecía. Dentro había archivos, cartas, fotografías, y ninguna de ellas era mía. Había fotos de Ellis con personas desconocidas, una mujer que no reconocí, sonriendo a su lado en un parque, besándolo en la mejilla en un café junto a la playa, niños también, un niño y una niña, parecían tener 8 o 10 años. Había cartas firmadas Jonathan E. Su segundo nombre era Edward. Licencias de conducir con su rostro pero un nombre diferente. Recibos de lugares donde nunca me había dicho que había estado. Boletos de avión. Una llave de almacenamiento. Me senté con fuerza en el frío hormigón, la caja en mi regazo temblaba. No había muerto, no había desaparecido, había empezado de nuevo sin mí. El dolor que creía haber enterrado rugió de nuevo con una nueva cara, la traición. Mis lágrimas ardieron esta vez, no por tristeza, sino por rabia, por vergüenza, por la hueca comprensión de que había llorado a un hombre que simplemente se había ido y seguía caminando, durante 20 años.
Había vivido en las ruinas de una historia que ni siquiera era cierta. Ahora, sentada allí en las sombras, con la evidencia en mi regazo y el silencio a mi alrededor, una cosa quedó repentinamente clara: Ellis no había desaparecido. Se había escondido, y finalmente iba a descubrir por qué. La caja estuvo sobre mi mesa del comedor durante 3 días. No la toqué de inmediato. No podía. Cada vez que pasaba por ella, sentía como si pulsara, como si la verdad que contenía estuviera respirando, esperando. No estaba lista para abrirla de nuevo, pero tampoco podía guardarla. Permaneció allí como una herida que no podía vendar, una herida que se negaba a cerrarse. La primera noche después de encontrarla, no dormí. Permanecí despierta con la luz del dormitorio encendida, mi cuerpo encogido hacia el lado vacío de la cama. Seguí esperando sentir ira, una furia aguda, ruidosa, abrasadora, pero no llegó. Lo que sentí en cambio fue dolor, más profundo de lo que creía posible. No dolor por Ellis, ya no, sino por la versión de mí misma que lo había amado, la mujer que había esperado, suplicado, llorado, la mujer que había cuestionado su valía todos los días durante 20 años, preguntándose si había hecho algo mal. Había sido leal a un fantasma, y peor aún, a una mentira. Y ahora, sentada con esa caja de pruebas, el hechizo finalmente se rompió. Algo en mi interior cambió, no como un rayo, sino más bien como un terremoto lento y rodante. Fue silencioso, pero permanente. A la mañana siguiente, me desperté y no lloré. Me vestí, no con mis habituales sudaderas, sino con un par de jeans y una camisa impecable que no había usado en años. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía cansada, pero había algo más bajo la superficie, una firmeza que no había visto en décadas. Serví una taza de café, me senté a la mesa y finalmente abrí la caja de nuevo. Esta vez, no me estremecí. Estudié cada documento, cartas de una cuenta bancaria que no sabía que existía, un contrato de arrendamiento de Minnesota, firmado con un nombre que no era exactamente el suyo, J. E. Garrison, fotos de fiestas de cumpleaños con niños que se parecían demasiado a Ellis como para negarlo. Una fotografía me quitó el aliento, él sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos, sonriendo. El niño tenía su barbilla. No solo me habían borrado, había sido reemplazada. Pero en lugar de dejar que eso me vaciara de nuevo, sentí una extraña calma invadirme, porque ahora lo sabía, no le había fallado. Él no se había roto, no había desaparecido en el aire o había sido presa de la depresión o la tragedia. Había elegido irse, había elegido otra vida, había elegido hacerme creer que estaba muerto en lugar de ofrecerme la dignidad de una despedida. Y esa elección ya no tenía poder sobre mí. Comencé a ver las cosas de manera diferente, no solo sobre él, sino sobre mí misma. Había pasado 2 décadas atenuando mi propia luz, convencida de que de alguna manera lo había alejado. Me había vuelto pequeña, callada, cautelosa. Había construido una vida a partir del silencio, caminando cuidadosamente cada día como si pudiera romperse bajo mis pies. Pero ahora me di cuenta, nunca fui yo quien necesitaba arreglarse. Ellis había sido cobarde, deshonesto, débil. Y yo seguía aquí. Todavía estaba de pie. Esa realización llegó con una fuerza inesperada. Me levanté de la mesa, caminé hasta el armario del pasillo y tomé la caja de cosas que había guardado todos esos años atrás, mi viejo impermeable, la bufanda que Breña me había tejido, los guantes que una vez dijo que me hacían parecer alguien que pertenecía a una novela. Los desempaqueté. Colgué el abrigo en el gancho de la puerta, me envolví la bufanda alrededor del cuello y salí a caminar. El aire afuera se sentía diferente, más nítido, como si me hubiera estado esperando. Pasé junto a los setos que no había podado en años, el buzón que había descuidado, los vecinos a los que había evitado. Asentí con la cabeza a los Andersens del otro lado de la calle. Se quedaron mirando por un segundo, sorprendidos, y luego devolvieron el saludo. Seguí caminando por la cuadra, doblando la esquina, hacia la pequeña cafetería que Ellis y yo solíamos visitar todos los sábados. No entré, todavía no, pero me quedé afuera y miré mi reflejo en la ventana, y por primera vez en años, vi a una mujer volviendo a la vida, no por Ellis, sino a pesar de él. No le conté a nadie lo que había encontrado, ni a Breña, ni a los vecinos, ni siquiera a las mujeres del círculo de costura al que recientemente había vuelto a asistir. Desde afuera, seguía siendo la viuda tranquila con una rutina predecible, té a las 7,
jardinería a las 10, compras de comestibles todos los jueves. Pero por dentro, algo se había despertado, y no lo iba a volver a dormir. Comencé a prepararme en silencio, no por venganza, ni siquiera por amargura. No estaba interesada en una confrontación dramática o en incendiar su vida. Lo que quería era verdad y control. Había pasado 20 años flotando en una niebla en la que alguien más me había dejado, ahora estaba construyendo un camino de regreso a tierra firme, un paso silencioso a la vez. Primero, hice copias. Todas las fotos, todos los documentos, cada pieza de la vida oculta de Ellis que había encontrado en el sótano fueron escaneados y guardados en una unidad USB. Etiqueté la carpeta de reparaciones de la casa, por si alguien alguna vez miraba mi computadora. Luego imprimí un segundo juego y lo guardé en un cajón con llave en la habitación de invitados, la que a Ellis nunca le gustó, la que tenía el suelo chirriante y vista al callejón. Luego, contraté a un investigador privado, no uno de esos tipos de televisión con gabardinas y gafas de sol, solo una mujer tranquila y aguda llamada Denise que trabajaba en una oficina modesta del centro. No hizo preguntas innecesarias, solo asintió con la cabeza mientras le entregaba la carpeta de identificaciones falsas, registros bancarios y contratos de alquiler y decía, creo que mi esposo está vivo. Me gustaría saber dónde está y qué nombre está usando. Su única respuesta, lo tendrá en 10 días. Esa noche, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. Durante los días que siguieron, hice cambios sutiles. Me reuní con un abogado. Le dije que estaba revisando documentos antiguos, por si acaso. Hablamos sobre testamentos, derechos de propiedad y las implicaciones muy específicas de un cónyuge que finge su muerte. No mencioné el nombre de Ellis, pero vi el destello en los ojos del abogado cuando insinué un fraude a largo plazo. Me dio un número para un colega que se especializaba en derecho de familia y dijo, cuando esté lista, llámela. Asentí con la cabeza. En casa, limpié el sótano, es decir, lo limpié de verdad. Organicé cajas, doné lo que no necesitaba y empaqueté la ropa vieja de Ellis en bolsas de basura sin inmutarme. Encontré más pistas en el camino, recibos bancarios metidos dentro de libros antiguos, una nota garabateada en una servilleta en un idioma que no podía entender. Guardé todo, lo catalogué, lo archivé como evidencia en un caso que estaba construyendo, silenciosa, metódicamente, sin una palabra. También comencé a escribir de nuevo, no historias, todavía no, sino pensamientos, recuerdos, pequeños fragmentos de verdad que no me había permitido decir en voz alta. Llené 3 diarios en el lapso de un mes. Algunas entradas solo tenían un párrafo, otras eran 10 páginas de emoción pura. No me contuve. Te esperé. Me hiciste cuestionar mi valía. No me definirás. Esa última la escribí 2 veces. Y mientras escribía, cambié. Comencé a vestirme con propósito de nuevo, no para nadie más, sino para mí misma. Compré flores frescas para la mesa del comedor todas las semanas, cociné comidas completas, incluso si las comía sola. Abrí las cortinas más, dejé que volviera el sol. La casa ya no se sentía embrujada. Los recuerdos de Ellis todavía vivían allí, seguro, pero ya no gobernaban el espacio. Recorrí los pasillos como alguien que reclamaba lo que siempre había sido suyo. Incluso Breña se dio cuenta, en una de nuestras llamadas semanales. Ella dijo, suenas más ligera. Sonreí. Tal vez lo estoy. Ella no presionó, nunca lo hizo, pero pude escuchar el alivio en su voz. 10 días después, Denise llamó. Tenía una dirección, un nombre y una foto, Ellis, ahora con el nombre de Jonathan Garrison, viviendo en una casa colonial de 2 pisos en Minneapolis con una nueva esposa, 2 hijos y un labrador negro llamado Tank, sonriendo en el jardín delantero como si no hubiera desaparecido de otra vida sin dejar rastro. No sentí rabia, ni siquiera sentí sorpresa. Me sentí lista, no para destruirlo, sino para permanecer en la verdad que tan pacientemente, tan silenciosamente había descubierto. Y eso, me di cuenta, era su propio tipo de poder. Porque mientras Ellis había construido una vida basada en mentiras, yo finalmente estaba viviendo la mía, paso a paso silencioso, a la luz. El poder no siempre llega como un trueno, a veces se insinúa como la luz de la mañana, lenta, constante, imposible de ignorar una vez que está allí. Después de que Denise me dio la foto de Ellis, o Jonathan ahora, de pie en su nuevo jardín con una familia que nunca había conocido, me quedé en silencio durante mucho tiempo.
Miré su rostro, los mismos ojos cansados, la misma sonrisa torcida. Era mayor, un poco más pesado, un poco más canoso, pero era innegablemente él. Lo que me sorprendió no fue que hubiera seguido adelante, fue lo normal que parecía, como si nunca hubiera destrozado la vida de alguien, como si nunca hubiera conducido hasta el borde de un río y hubiera abandonado su pasado sin una sola palabra de cierre. No llamé a nadie, no grité ni lloré ni tiré cosas. Simplemente deslicé la foto en una carpeta y me puse más derecha de lo que lo había hecho en años. Algo había cambiado, y esta vez no estaba dentro de mí, estaba dentro de él. Simplemente no lo sabía todavía. Durante 2 décadas, Ellis había sido quien sostenía el bolígrafo en la historia de nuestro matrimonio. Él eligió el final, cerró la puerta, me borró. Pero ahora yo tenía la verdad en mis manos, documentada, verificada, innegable. Y sabía algo que él no, ya no era intocable. No necesitaba gritar para recuperar mi dignidad, no necesitaba destruir su vida para reparar la mía. Todo lo que necesitaba era claridad, y ahora la tenía. Empecé a dar pasos pequeños y deliberados. Actualicé mi testamento, eliminando su nombre y cualquier referencia a parientes cercanos. Redacté una declaración formal de abandono, la legalicé y la archivé. El abogado me ayudó a iniciar los trámites para declararlo legalmente vivo, no porque quisiera algo de él, sino porque quería recuperar todo lo que me había dejado enredada, la confusión, el limbo, la niebla legal de un cónyuge desaparecido que se había aferrado a mí durante años. Él pensó que todavía estaba parada en esa niebla, pero no lo estaba. Estaba en tierra firme, y el suelo debajo de él estaba a punto de temblar. Mientras tanto, seguí con mi vida como de costumbre. Horneé magdalenas para la venta de pasteles de la iglesia, ayudé a Breña a elegir regalos para el baby shower de su mejor amiga, le sonreí a la cajera del mercado. Nadie sospechaba que algo hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Una tarde, visité el banco donde solíamos tener una cuenta conjunta. Con calma, presenté la documentación que demostraba que estaba vivo, la evidencia de su falsa identidad, el hecho de que nunca se había divorciado legalmente de mí. El banquero parecía sorprendido pero profesional. Me agradeció los registros y me dijo que remitirían el caso a su departamento de fraudes. Salí sintiéndome más alta, no victoriosa, solo segura. No necesitaba venganza, lo que quería era que la verdad viviera donde las mentiras habían echado raíces. La gota que colmó el vaso llegó a través de Breña, aunque ella no lo sabía. Llamó una noche y dijo, «No vas a creer esto, mamá». Recibí un correo electrónico de alguien llamado John Garrison. Dijo que conocía a papá. ¿Dijo algo más?, pregunté con calma. Solo que se encontró con mi nombre y quería saludar. Raro, ¿verdad? Le pedí que me reenviara el correo electrónico, y cuando lo leí, el tono, el lenguaje, la cálida torpeza, supe exactamente quién lo había escrito, Ellis. Estaba intentando volver. Tal vez la curiosidad se había apoderado de él, tal vez la culpa, o tal vez había sentido algo en el aire, un temblor en los cimientos de la vida secreta que había construido. No le conté la verdad a Breña, todavía no. En cambio, le envié una carta, sin dirección de remitente, solo un mensaje mecanografiado metido en un sobre blanco liso. Encontré la caja. Lo sé todo. No te pongas en contacto con Breña de nuevo. Puede que me hayas dejado, pero finalmente te dejé a ti. Sin amenazas, sin súplicas, solo claridad. Me imaginé abriéndola, el pánico, el reconocimiento de que la mujer que una vez borró ahora estaba fuera del alcance de su silencio, y por primera vez, él sería quien se preguntaría qué vendría después. El equilibrio se había desplazado, no con una explosión, sino con una verdad que ya no podía ser enterrada. No fue la rabia lo que me llevó a ese banco en el parque, no fue venganza, rencor o incluso curiosidad. Fue el cierre, una palabra con la que solía poner los ojos en blanco, pero que ahora comprendía con una especie de claridad sagrada. No quería gritarle a Ellis, no quería bofetearlo ni exigirle una explicación que sabía que nunca podría dar. Solo quería que me viera a mí, la verdadera yo, la mujer que trató de borrar. Después de enviar la carta, encontré la caja. ¿Lo sé todo? Esperó 6 días antes de comunicarse, un correo electrónico simple, sin asunto, solo 3 líneas de texto, por favor, déjame explicarte. Nunca quise hacerte daño. ¿Podemos reunirnos? Miré la pantalla durante mucho tiempo,
Luego escribí de vuelta, 1 de la tarde, Valley Creek Park, sábado. No más. Elegí el lugar cuidadosamente, no nuestra casa, no algún lugar con recuerdos compartidos. Elegí un lugar neutral, abierto y público, pero lo suficientemente tranquilo como para que la verdad se asentara. El parque estaba a medio camino entre donde vivía yo y donde Denise había dicho que él vivía ahora. Dudaba que le dijera a su nueva esposa que iba a reunirse conmigo, eso estaba bien. No estaba allí para interrumpir, estaba allí para terminar. Llegué temprano. Los árboles estaban desnudos, las ramas nítidas contra un cielo gris primaveral. Una brisa llevaba el aroma de hojas mojadas y humo de madera lejano. Me senté en el extremo del banco, cerca del arroyo, donde el sendero se curvaba lo suficiente como para poder ver a la gente venir sin ser vista primero. Y entonces apareció, Ellis, o Jonathan, como ahora se hacía llamar. Caminó lentamente, como alguien que se acerca a la escena de un crimen. Parecía mayor que en la foto, más delgado, su cabello se había vuelto mayormente blanco. Llevaba una chaqueta azul y llevaba un papel doblado en la mano, probablemente algo ensayado, algo practicado. Me vio y se congeló. No me moví. Después de un momento, caminó y se sentó, no demasiado cerca. Había un espacio entre nosotros, el tipo de espacio que solía estar lleno de calidez, ahora estaba frío, denso con todo lo que no se había dicho. Abrió la boca, la cerró. No lo ayudé. Finalmente, habló. No sé por dónde empezar. Me volví para mirarlo completamente por primera vez. Sus ojos eran los mismos, suaves, cobardes. No hay nada que puedas decir que pueda deshacerlo, dije en voz baja. Pero adelante, inténtalo. Tragó saliva. Yo me estaba ahogando en ese entonces. Sentí que no importaba, como si solo estuviera haciendo los movimientos. Todos los días se sentían iguales. No sabía cómo decírtelo. Y luego conocí a alguien. No fue planeado, simplemente sucedió. Y pensé que si me quedaba, terminaría resintiéndote, hiriéndote aún más. Me hiciste daño aún peor, respondí, con voz firme. Me hiciste creer que estabas muerto. Me viste enterrar un ataúd vacío. Viste a nuestra hija llorar por un hombre que ni siquiera tuvo el coraje de despedirse. Se estremeció. Pensé que sería más amable. No, dije con brusquedad. No finjas que esto fue misericordia. Fue egoísmo disfrazado de acto de desaparición. Miró el arroyo, avergonzado. No volví a contactar a Breña. Lo prometo. Solo, pensé que tal vez después de todos estos años. No estoy aquí para reconciliarnos, Ellis. Me miró de nuevo, realmente miró. Estoy aquí porque quiero que veas lo que intentaste enterrar. Me incliné ligeramente, no con ira, sino con gravedad. Viví con tu fantasma durante 20 años. Cuestioné todo, quién era yo, qué hice mal, si lo había imaginado todo. Celebré un funeral por un hombre que eligió desaparecer en lugar de ser honesto. Pero he dejado de llorar. He dejado de preguntarme. No soy tu esposa. No soy tu víctima. Soy yo. Y vine aquí para que sepas que recuerdo todo, y que ya no tengo miedo. Ellis no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. El viento agitaba las hojas alrededor de nuestros pies. ¿Eso es todo?, pregunté después de un momento. Asintió lentamente. Sí. Me levanté, me ajusté la bufanda, miré al hombre que solía ser mi mundo y que ahora parecía tan dolorosamente pequeño. Te perdono, dije. Pero nunca olvidaré. Luego me fui, no rápidamente, no dramáticamente, solo con propósito. Y no miré atrás. No esperaba nada más de Ellis después de esa conversación final en el parque. Había dicho lo que había venido a decir, lo había mirado a los ojos y me había ido sin un rastro de arrepentimiento. Pensé que era el final, el cierre, pero el destino, como suele suceder, tenía un último giro reservado, no ruidoso ni cinematográfico, sino poético, y lo suficientemente agudo como para saborear la justicia. 2 semanas después, recibí una llamada de mi abogada, Judith, una mujer con cabello rubio hielo y una voz como de cristal. Habló con precisión,
sin rellenos, sin condescendencia, exactamente el tipo de persona que quieres cuando intentas desentrañar 20 años de silencio y papeleo. Mara, dijo, necesitas venir. Hemos recibido documentos relacionados con el segundo matrimonio del señor Garrison, o, como debería decir ahora, matrimonio ilegítimo. Me senté en su oficina más tarde esa semana, la misma carpeta de Manila que le había dado meses antes, ahora engrosada con hallazgos legales y firmas. Nunca pidió el divorcio, dijo, hojeando las páginas. A los ojos del Estado, todavía eres su esposa legal. La miré fijamente. Así que cometió bigamia. Sí. Y no solo eso, abrió varias cuentas financieras conjuntas bajo una identidad falsa mientras seguía legalmente casado contigo, lo que podría considerarse fraude, fraude fiscal, tergiversación de identidad, posiblemente incluso fraude de seguros, dependiendo de las reclamaciones que se hicieron bajo su muerte. Mi primer instinto fue la incredulidad. Después de todo el dolor, el silencio, el abandono, él había sido quien había estado violando la ley todo el tiempo. ¿Quieres presentar cargos?, preguntó Judith. Hice una pausa. La idea de un drama judicial, de arrastrar a su segunda familia por el barro, me revolvió el estómago. No quería castigar a personas inocentes, no quería convertirme en el monstruo que él temía lo suficiente como para fingir su propia desaparición. No, dije. No quiero un juicio. Quiero una declaración, y quiero que pierda el derecho a seguir viviendo esta mentira. Asintió con la cabeza. Entonces podemos presentar una petición civil. Tendrías derecho a anular su segundo matrimonio, reclamar la propiedad y presentar un registro formal que invalide cualquier reclamo legal que haya hecho bajo falsos pretextos. 2 semanas después, Ellis, o más bien, Jonathan, recibió una notificación formal. La petición despojó a su segundo matrimonio de su estatus legal, sus cuentas bancarias fueron marcadas para su revisión, su nombre ingresó en un registro de fraudes, silenciosa, cuidadosamente, sin fanfarrias. La vida que construyó sobre los huesos de mi dolor comenzó a desmoronarse. Pero esa no fue la parte que se sintió como justicia. Eso llegó el día que recibí una carta por correo, no de Ellis, de ella, Mara Garrison, la mujer con la que se había casado bajo falsos pretextos, la mujer que, durante casi 20 años, había vivido la vida que pensé que había perdido. La carta estaba escrita a mano, con cautela, respetuosa. Comenzaba así. No te conozco, pero te debo una disculpa. Explicó cómo Ellis le había confesado todo después de recibir la notificación legal. Había quedado devastada, no solo por la mentira, sino por las décadas de traición, por la forma en que había desaparecido de una vida entera y había dejado que otra mujer llevara el peso de su ausencia. Dijo que encontró los archivos que él guardaba ocultos, las notas que yo había descubierto años después. Lo había confrontado, y finalmente había admitido toda la verdad. Escribió, me casé con un hombre que realmente no conocía, y tú viviste una vida preguntándote a dónde fue. Lamento mi parte en eso, incluso si fue sin saberlo. Quiero que sepas que él se ha ido ahora. Le he pedido que se vaya, y yo reconstruiré, al igual que tú. Espero que algún día tu historia te traiga paz. Leí la carta 3 veces, cada vez, el peso en mi pecho se aligeraba un poco más. Lo había perdido todo, no porque yo lo exigiera, sino porque las mentiras no permanecen enterradas, incluso cuando están ocultas detrás de nuevos nombres, nuevas sonrisas, nuevos códigos postales. Nunca más le hablé. No lo necesitaba. Había sido expuesto, no con violencia, no con escándalo, sino con una verdad tranquila e innegable. Esa fue la justicia que nunca supe que necesitaba, porque el verdadero poder no estaba en lo que le quité, estaba en lo que reclamé para mí misma. Era un miércoles lluvioso cuando Breña llamó. Estaba en la cocina, limpiando los mostradores después de hornear un lote de galletas de limón, del tipo que a Ellis le encantaba, pero nunca me agradeció. En estos días, las horneo para mí misma, sin tratar de complacer a un fantasma. Mi teléfono vibró, el nombre de Breña iluminó la pantalla. Hola, cariño, dije, llevándolo a mi oído. Su voz era inusualmente suave. Hola, mamá. ¿Estás ocupada? Acabo de terminar de hornear, respondí, sintiendo algo en su tono. ¿Qué pasa? Dudó por un segundo, luego lo dijo. Recibí una carta de papá. El tiempo no se detuvo, no del todo, pero algo dentro de mí sí.
Cerré el grifo del fregadero, me sequé las manos con una toalla y me senté a la mesa de la cocina. ¿Una carta?, pregunté suavemente. Sí. Solo un par de páginas, escritas a mano, sin dirección de remitente. ¿Qué dijo? Dijo que había estado siguiendo mi vida desde lejos y que esperaba que algún día lo perdonara. Dijo que nunca dejó de amarme. Cerré los ojos. El hecho de que tuviera la audacia de comunicarse después de todo no me sorprendió, pero aún así dolió. ¿Qué pensaste?, pregunté con cuidado. Suspiró. No respondí. No creo que lo haré, honestamente. Solo estoy confundida. Quiere perdón, pero no una relación. Dice que lo siente, pero nunca explica realmente por qué se fue. Eso suena bastante correcto, dije suavemente. Hubo silencio en la línea, luego dijo algo que no esperaba. ¿Alguna vez pensaste que volvería? Pensé en eso, no en términos de esperanza, eso había muerto hace mucho tiempo, sino en términos de expectativa. Si alguna vez creí realmente que Ellis algún día aparecería, llamaría a la puerta y diría que había cometido un error. Solía hacerlo, admití. Durante mucho tiempo, solía imaginar que el timbre sonaba, él allí parado con lágrimas y disculpas, y alguna historia sobre perder la cabeza o necesitar empezar de nuevo. Escribí conversaciones enteras en mi cabeza que nunca sucedieron. Entonces me di cuenta de que en realidad no quería que volviera. ¿Por qué no?, preguntó. Porque finalmente comencé a gustarme la mujer en la que me estaba convirtiendo sin él. Breña volvió a callar. Pude escuchar el peso de esa declaración sobre ella. Siempre me pregunté qué no me estabas contando, dijo. Cuando era más joven, pensé que tal vez era demasiado doloroso para ti hablar de ello, pero creo que lo entiendo ahora. Me estabas protegiendo de la fea verdad. Asentí, aunque no podía verme. No quería que llevara su ausencia como una carga. Quería que vivieras tu vida libremente, sin perseguir una sombra ni resintiéndolo. Él tomó su decisión, no quería que te robara tu alegría también. Su voz se quebró un poco. Nunca dijiste nada malo de él, lo sé, pero eso no significa que pensara cosas buenas. Soltó una media risa. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, mamá. No, dije. Simplemente ya no le tengo miedo a la verdad. Hablamos durante otra hora, no sobre Ellis, sino sobre su trabajo, su perro, el último drama de su club de lectura, solo madre e hija, cómodas y completas. Después de colgar, salí al jardín. La lluvia había parado, dejando todo brillante y nuevo. Caminé lentamente entre las hileras de lavanda y romero, respirando la tierra húmeda. No necesitaba que Breña tomara partido, no necesitaba que odiara a su padre ni siquiera que lo confrontara. Lo que importaba era que ella me viera ahora, no como alguien frágil o trágica, sino como alguien que había pasado por el fuego y había salido limpia del otro lado. Más tarde esa noche, encendí una vela en la sala de estar, serví una copa de vino y leí una carta que había escrito pero nunca envié. Era para Ellis. La había escrito hace meses, después de encontrar la caja. Terminaba con una línea: desapareciste, pero yo no. Y era cierto. Había desaparecido de nuestras vidas, pero yo había permanecido. Había crecido. Y ahora, finalmente, mi hija me veía, no como alguien que había sido abandonada, sino como alguien que se había levantado. Había pasado un año desde que la tarjeta de cumpleaños se deslizó debajo de mi puerta, cambiando todo. Las estaciones habían llegado y se habían ido, cada una desprendiendo otra capa de quien solía ser. Y ahora, parada una vez más en la parte superior de las escaleras del sótano, ya no sentía miedo. Encendí la luz, parpadeó una vez antes de zumbar para encenderse. No había bajado mucho desde que encontré la caja escondida, solo cuando necesitaba algo del almacenamiento o para limpiar los últimos restos del acto de desaparición cuidadosamente organizado de Ellis. Pero esta noche se sentía diferente. No era un recado, era un cierre. Bajé lentamente, con pasos firmes. El espacio estaba limpio ahora, libre de telarañas y desorden. El olor a humedad había desaparecido, reemplazado por saquitos de lavanda y pintura fresca. Había reutilizado el rincón más alejado, el que tenía la pared falsa, en un pequeño rincón de lectura, un sillón antiguo, una lámpara, una alfombra tejida, nada elaborado, pero era mío. Me senté en la silla y miré alrededor,
con los dedos alrededor de una taza de té de menta. Una suave lluvia golpeaba la pequeña ventana cerca del techo, la misma ventana que solía evitar mirar, temiendo que pudiera reflejar el rostro de alguien que desapareció. Ya no. Pensé en la mujer que solía ser, la que estaba parada en este mismo espacio con las manos temblorosas y una caja llena de traición en su regazo. Había vivido de luto, no solo por un hombre, sino por una versión completa de su vida que nunca existió realmente. Y lloré por ella, no con tristeza, sino con respeto, porque sobrevivió a lo que podría haberla vaciado por completo. No solo soportó el silencio, construyó una nueva voz dentro de él. Solía pensar que el cierre significaba respuestas, una confesión, un final perfecto y circular. Pero ahora lo sé mejor. El cierre es una elección. Es pasar por la misma puerta que una vez te rompió y darte cuenta de que ya no tiene ningún poder. Había pasado años viviendo a media luz, caminando de puntillas alrededor del dolor, esperando algo que nunca regresaría. Ellis había escrito su propia salida, pensando que podía irse sin consecuencias. Pero la verdad tiene una forma de salir a la superficie, no siempre con drama, sino con certeza. Y una vez que llega, no deja espacio para la vergüenza o la negación. Simplemente es. Ya no llevaba preguntas como cadenas. ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? Esas preguntas habían sido mis compañeras, ahora eran fantasmas que no sabían que estaban muertos. Pensé en la voz de Breña por teléfono ese día, llena de preocupación cautelosa, luego de admiración silenciosa, como ella me había visto completamente por primera vez, no solo como mamá, la constante, la consoladora, la que mantuvo todo unido, sino como una mujer que había perdido, roto, reconstruido y seguido adelante. Eso fue lo que importó al final, no la caída, sino el levantarse. Miré alrededor del sótano una vez más, las cajas ahora etiquetadas claramente, los estantes que contenían piezas de mi pasado pero que ya no me definían, el suave brillo de la lámpara proyectando luz en los rincones donde la oscuridad solía asentarse. Y luego metí la mano en mi bolsillo y saqué la tarjeta, la que lo inició todo. Ahora estaba arrugada, los bordes desgastados por haber sido abierta y cerrada demasiadas veces. La sostuve por un momento, luego me levanté y caminé hacia la chimenea que había instalado el otoño pasado, pequeña, eléctrica, lo suficiente como para calentar la habitación. La encendí, observé cómo parpadeaban las suaves llamas y coloqué la tarjeta en el fuego. Se rizó rápidamente, se ennegreció en los bordes, las palabras, nunca me fui. Mira en el sótano, desaparecieron en humo y ceniza. Tenía razón, en cierto modo. Nunca se fue realmente, porque llevé la herida de su ausencia durante años. Pero ahora estaba eligiendo dejarlo ir, no por él, por mí. Las cenizas se elevaron y desaparecieron. Sonreí. Luego subí las escaleras, apagué la luz y cerré la puerta detrás de mí, no porque tuviera miedo de lo que había allí abajo, sino porque finalmente había traído la luz conmigo, y ya no necesitaba mirar hacia atrás.